El día de hoy hablaremos sobre el acuerdo número 049 del 5 de mayo del 2000, por el cual se desarrolla el artículo del capítulo 7, el cual trata sobre la conservación de los documentos del Reglamento General de los Archivos. Además, abarca temas sobre la condición de las edificaciones y locales destinados a los archivos. El Acuerdo 049 del 2000 considera la Ley 80 de 1989 que señala las funciones del Archivo General de la Nación, el Decreto 1777 que señala las funciones de la Junta Directiva del Archivo General de la Nación y el Decreto 1126 de 1999 que señala la política archivística a nivel nacional. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el Acuerdo 049 del 2000. Este acuerdo en su primer artículo declara el estado de los edificios y locales destinados para la archivística que deberán cumplir con las condiciones edificación, mantenimiento, almacenamiento y medioambiental, seguridad, para la conservación adecuada de todos los documentos que se encuentren registrados en estos espacios. A continuación los dejo con mi compañera. El artículo 2 habla sobre las características de terrenos sin riesgos de humedad subterránea y problemas de inundación que ofrezca estabilidad y poder tener espacio suficiente para la documentación. Bueno, entonces continuando con el artículo 2, ahora vamos a ver los aspectos estructurales que deben tener en cuenta las edificaciones que van a prestar servicios de archivo. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que si van a trabajar con estanterías que miden 2.20 metros de alto, deben también tener un piso o unas placas que soporten el peso de las mismas. Entonces la cantidad aproximada que deben soportar es de 1200 kilos. También deben manejar en las paredes materiales ignífugos que estos aíslan el fuego. En caso de incendio va a proteger de mejor manera el archivo. También tener en cuenta al momento de pintar el archivo que se debe dar un tiempo adecuado para que se seque bien la pintura y no pueda dañar los documentos del archivo. Entonces ahora continuamos con mi compañera. Mobiliarios para obras de gran formato. Este tipo de mobiliario tiene que dimensionarse de manera especial porque los documentos que conservan tienen un tamaño distinto al de la demás documentación. Para las planotecas, la profundidad máxima debe ser de 5 centímetros o menos. Este tipo de mobiliario debe tener sistema de rodamiento para evitar, digamos, vibraciones o demasiada fricción en los otros documentos que no queremos consultar y que se pueden dañar si el sistema de rodamiento, digamos, que no se elabora de manera adecuada. Cuando se dimensiona este tipo de mobiliario se debe tener en cuenta el número de obras que se van a conservar allí. Se debe tener en cuenta cuánto volumen tienen estas obras y cuánto peso. Lo ideal es que todas estas dimensiones y estas características sean elaboradas y digamos que especificadas antes de elaborar este tipo de mobiliario. Con los archivadores verticales, estos se encuentran en el artículo 3 que habla sobre las estanterías de la documentación. Estos mobiliarios son utilizados en las oficinas para elaborar, deben ser elaborados en un material resistente y estable para la conservación y para proyectar cada documento que se esté realizando en el espacio específico. El artículo 3 habla sobre el mobiliario para la documentación en otros formatos. Para la documentación con imagen análoga como microfilmación, videos, cintas, etc., se deben contemplar sistemas de almacenamiento especiales como armarios, estantes y gabinetes, con diseños desarrollados acordes con dimensiones y tipo de soporte de almacenamiento. Entonces ahora continuando con el artículo 3, ahora vamos a ver los contenedores. Estos son utilizados en el archivo para guardar cualquier tipo de documento, como lo son legajos, libros, folios sueltos o cualquier otro documento que deseemos almacenar en nuestro archivo. También debemos tener en cuenta que el contenedor debe ser diseñado para las características del documento, para su peso y que de tal manera que se pueda conservar de manera adecuada. Los contenedores tienden a ser separados según los documentos, según su tamaño y según su función dentro del archivo. Otra característica de gran importancia
es que el material con el que están realizadas estas cajas contenedoras son con cartón neutro o con cartón de recubrimiento, los cuales nos ayudan a aislar cualquier tipo de químico que pueda afectar de cierta manera el documento el cual estamos almacenando. Y al ubicar dentro del contenedor las separaciones, debemos dejar mínimo una distancia de 4 centímetros entre la división y el documento o la unidad de conservación. Las fotografías, estas deben almacenarse en sobres individuales y en cajas de pH número 7 y nunca en materiales plásticos, ya que estos pueden soltar sustancias químicas las cuales hacen correr la tinta de la foto y así perderemos la información que conserva este documento. Los microfilms deberán ser guardados en contenedores y carretes. Los carretes son como los rollos en los cuales están guardados los microfilms, por acá les dejaré una imagen. Entonces, estos los almacenamos en estos contenedores, ya que su material es insoluble químicamente y evita que algunas sustancias afecten la microfilmación. Listo, ya para finalizar con los contenedores, para almacenar los disquetes y los CDs los debemos guardar en unidades de conservación de plástico o de polipropileno o de cualquier polímero químico que ayude a la conservación de este documento y que no vaya a soltar alguna sustancia la cual afecte el documento. Artículo 5. Condiciones ambientales y técnicas. Los espacios que sean destinados para albergar documentación deben cumplir con las siguientes condiciones. Entonces, el manejo de la temperatura, la humedad relativa, la ventilación, los contaminantes atmosféricos e iluminación de la siguiente manera. Vamos a hablar ahora sobre las condiciones ambientales, específicamente en los documentos elaborados en soporte papel. Esto se registra en el artículo 5. Este artículo dice que la temperatura debe estar de 15 a 20 grados centígrados con una fluctuación diaria de 4 centígrados. Y se recomienda que su humedad sea relativa de entre 45 y 60% con una fluctuación diaria del 5%. A continuación los dejo con mi compañera. Las condiciones ambientales para los soportes fotográficos. Blanco y negro debe ser con una temperatura de 15 grados centígrados a 20 grados centígrados. La humedad relativa es de 40% a 50%. El color. La temperatura es menor a 10 grados centígrados y la humedad relativa es de 25% a 35%. Las grabaciones son con una temperatura de 10 grados centígrados a 18 grados centígrados y la humedad relativa es de 40% a 50%. Los medios magnéticos son con una temperatura de 14 grados centígrados a 10 grados centígrados. La humedad relativa es de 40% a 50%. Los discos ópticos son con una temperatura de 17 grados centígrados a 20 grados centígrados con una humedad relativa de 35% a 45%. Y la microfilmación es con una temperatura de 17 grados centígrados a 20 grados centígrados con una humedad relativa de 30 a 40%. Sobre la ventilación. Entonces esta nos dice que el caudal debe permitir la renovación del aire y el flujo del mismo aproximadamente 1 a 2 veces por hora en el sistema de ventilación del archivo. Pero esto también ya varía según las condiciones ambientales que manejemos en el archivo y el espacio que ocupe este dentro del mismo. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que las unidades de conservación ubicadas en los estantes deben estar adecuados de tal manera que permitan el flujo del aire y no bloqueen la ventilación del archivo. Filtro de aire. El filtro de aire es muy importante en los depósitos en los que vamos a ubicar nuestra documentación porque este es el que evita que el ingreso de partículas como de polvo o contaminantes atmosféricos ingresen a la documentación y la dañen. Este filtro de aire o estos filtros de aire deben ubicarse según el espacio, la dimensión de nuestro depósito para que sirva, digamos, de manera efectiva y evite que el polvo, la humedad, la oxidación afecten de alguna manera nuestra documentación o los estantes en los que estos están.
Bueno, vamos a hablar sobre la iluminación de depósitos. Esta debe tener una radiación lumínica visible y menor a 10 a 100 lux. Para la radiación ultravioleta, menor o igual a 70. Debemos evitar la incidencia de luz directa sobre documentos y contenedores, ya que esto puede afectar un poco la conservación del papel. Como iluminación artificial, se podrá emplear luces fluorescentes, pero debe ser con baja intensidad, ya que tenemos que tener cuidado que con esas luces podemos dañar nuestros propios documentos. Para el techo se debe emplear una luz fluorescente con filtros ultravioletas. Los balastros no deben de estar en el interior de los depósitos, ya que con esto podemos generar daños en nuestros documentos. Se debe disponer de equipos para la equipación como extintores, solfán, multipropósitos y extractores de agua, ya que pues en cualquier momento se puede presentar un daño o algo relacionado, eh, lo cual puede dañar nuestros documentos. El mantenimiento: garantizar la limpieza de instalaciones y estanterías con un producto que no incremente la humedad ambiental. Las unidades de conservación requieren de un programa de limpieza en seco y para el efecto se deben emplear aspiradores.